Apreciado amigo, apreciado hermano, estamos una vez más reunidos para compartir el repaso de la lección de nuestro folleto que de título general tiene Isaías, Consolaos, pueblo mío. La lección para esta semana, la semana que estamos hasta el 6 de febrero, trata la lección 6, titulada Jugar a ser Dios. Y en esta semana vamos a ver el origen del orgullo, de la altivez, y cómo el Señor emite también sus juicios, y cómo los juicios del Señor son justos, que nos da seguridad y al final llevará a la nación a la salvación. Esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de la lección de esta semana. Muy bien amigos, ahora tomemos nuestra Biblia y nuestro folleto y vamos a analizar algunos de los aspectos más importantes que esta lección nos trae. El versículo para esta semana se encuentra en Isaías 25:9 y dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Recordemos que Dios creó todo perfecto. Cuando Dios creó los ángeles en el cielo, uno de los más exaltados era Lucifer, el lucero de la mañana. De manera misteriosa entró la iniquidad en su corazón, entró el orgullo, la suficiencia propia, la altivez de corazón, y todas estas cosas fueron deformando su carácter. Él fue compartiendo y contagiando el mismo espíritu a otros ángeles que al final tuvieron que ser echados. Así que la lección se enfoca a ver cómo este ángel quiso ponerse en el lugar de Dios. Y es lo mismo que se ha transmitido a las generaciones posteriores de los seres humanos. Todos aquellos que han ido naciendo en este mundo y han sido tocados por el pecado, han llevado en su corazón la semilla del orgullo de querer ser como Dios. Por esta razón, el Señor también enviará el juicio a las naciones. En Isaías 13, ahí Isaías se anuncia como el autor de este libro o de esta parte también, recalcándolo de esta manera en el versículo 1, 13:1, profecía sobre Babilonia, revelación a Isaías, hijo de Amós. Entonces nos presenta cómo el Señor va a actuar contra Babilonia. Y podríamos decir, ¿por qué comienza con Babilonia? Bueno, en realidad ya el Señor había dado algunos juicios contra Asiria, mencionándolo allí en Isaías capítulo 10, 5 al 34, ya que en los tiempos de Isaías, Asiria era la nación más grande, era la nación que estaba conquistando y tenía dominio sobre todas las otras. Más adelante, Babilonia comenzó a surgir como una potencia y llegó a conquistar y llevar al exilio a Judá. De esta manera, gran parte del ministerio de Isaías estuvo durante Asiria, que dominó a Babilonia, pero ya desde el año 728 a.C., cuando Tiglat-Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia, entonces los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia una y otra vez. No obstante, con el tiempo, Babilonia se convirtió en una gran superpotencia y en toda la región estuvo bajo el control de Babilonia. Así también invadieron Judá. Como vemos en esta sección, las naciones han estado imperando por un determinado periodo de tiempo y el Señor a cada una de estas naciones le ha enviado un juicio en el cual ha habido destrucción. La siguiente parte nos habla acerca de esta última gran ciudad que es Babilonia. En el año 626 a.C., Nabopolassar restauró
la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. Y así derrotó a Siria y su hijo Nabucodonosor II fue el rey que conquistó y exilió a Judá. En el año 539 a.C., Ciro el persa capturó Babilonia. En el año 482, Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa, quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y de esta manera pues se sintieron disminuidos. Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el año 331 a.C., sin tener que pelear. Para el año 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta. Así que la ciudad ya estaba abandonada. La condenación de Babilonia descrita en Isaías 13 libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. El acontecimiento que logró esto fue la conquista de Babilonia por parte de Ciro en el año 539. Y vemos aquí que Isaías 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. El tiempo del juicio se llama el día de Jehová. La ira de la poderosa obra de Dios que afecta completamente a todos. Dios va a ejercer sus juicios y cuando estos lleguen va a mostrar la verdadera justicia de Dios. Luego viene la caída del rey encumbrado. En respuesta a la caída de Babilonia, de Isaías 13, que libera al pueblo de Dios, Isaías 14, del 4 al 23, pronuncia una ironía figurada. Y esta se realiza contra el rey de Babilonia. Esta es poética, no pretende ser literal, obviamente, ya que retrata a reyes muertos que reciben a su nuevo colega en el reino de la muerte, donde los gusanos y las larvas son su cama. Esta es solamente una forma dramática del Señor de decir al rey altivo que será humillado. Y como otros orgullosos monarcas, antes que él, no es solamente un comentario así nomás sobre el estado de los muertos, no, sino es una ironía. ¿Cómo podría Isaías 14, 12 al 14 aplicarse a un rey de Babilonia? Bueno, porque la misma Biblia, allí el profeta Isaías lo menciona de forma directa. Los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia. Ellos no se animaban, no se arriesgaban a ponerse a la altura de un Dios. Eso sería como un ego inflado y estarían como atentando a realizar un suicidio, ¿verdad? Ellos no se animaban a esto. Lo que aquí está tratando de presentarnos es a ese orgulloso ángel que se reveló en el cielo, el orgulloso potentado que se paseó por el jardín del Edén, ese querubín ungido, protector del santo monte de Dios, que era perfecto desde su creación hasta que se halló en el pecado, que fue expulsado por Dios y que finalmente será destruido en el lago de fuego, y donde no solamente Isaías lo menciona en el capítulo 14, sino también Ezequiel en el capítulo 28. Si se los aplicara a cualquier ser humano los términos específicos de esta retórica tan figurada, no tendría sentido. Pero en Apocalipsis 12 se habla de un ser poderoso que fue expulsado junto con sus ángeles y echados y llegaron al jardín del Edén donde engañaron a Eva. Así de esta manera nosotros vemos pues que Satanás sí tiene una imaginación orgullosa. Dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo él un ser creado y no siendo Dios. Esta es una característica de Satanás, el orgullo, la soberbia, a diferencia de Cristo, que nos enseña humildad, que nos enseña a depender de Dios, a despojarse de sí mismo,
a actuar como un siervo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Satanás busca que lo atiendan, que lo sirvan, que lo honren. Quiere ser tratado como Dios. Imagínense que Dios, en la persona de Jesucristo, cuando vino a este mundo, se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Y esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo también nos muestra a nosotros la actitud que debemos tener, que debemos representar en nuestro diario vivir, una actitud de humildad, de dependencia, de búsqueda de Dios, para que de esta manera podamos aprender lo que significa morar en la presencia de Dios y comenzar a disfrutar del reino de Dios. Por esta razón, te invito también, mi querido amigo, mi querido hermano, a que aprendas a ser humilde, a depender de Dios y a buscar siempre el relacionarnos con las cosas espirituales para que en nuestro carácter se pueda ver a Cristo. No nos confundamos. La enseñanza de Cristo es clara, la enseñanza a través de su ejemplo, de su vida. Por el contrario, Satanás, ese ángel caído, Lucifer, ahora transformado en un ángel rebelde, se presenta en el Apocalipsis como la serpiente antigua, que está buscando que devorar al niño que iba a nacer. Y así como en Babilonia se nos presenta toda la maldad y todo el espíritu del enemigo, también a través de Herodes se buscó que dañar y destruir a Jesús. Y Herodes pues representa el poder romano. Y así también representa a Satanás. Satanás trabaja a través de agentes humanos. Y del mismo modo, Satanás era el poder que estaba detrás del rey de Babilonia y también del príncipe de Tiro. Babilonia se alude en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, a Roma, ¿no? Las mismas características. Por eso, 1 Pedro 5:13, allí Pedro dice a la iglesia que está en Babilonia. En aquella época ya no existía Babilonia, pero las características de Roma eran semejantes a la de Babilonia. Y cuando en Apocalipsis Juan dice ha caído Babilonia, se está refiriendo a Roma. Y al igual que la Babilonia literal, Roma y la Babilonia del Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios y que tratan de destruir a los santos, perseguirlos para destruirlos, para que se pierdan. Pero esto no va a ser así. Dios va a proteger a sus hijos fieles. Recordemos que Babilonia es el idioma babilónico en donde Babilonia significa Bab-ili, puerta de Dios o puerta de los dioses paganos. Y cuando Jacob despertó de un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, exclamó: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios es la puerta del cielo, es decir, la forma de acceder al ámbito divino, a la esfera divina. Y Jacob llamó Betel aquel lugar que significa casa de Dios. La puerta del cielo en Betel y la puerta de Dios o de dioses en Babilonia están completamente en oposición. La escalera de Jacob se originó en el cielo, ¿no? En Babilonia todo se origina de la tierra. Esos templos, esos sigurat, todas estas cosas comienzan en cero desde los hombres. Y lo único que hace es oponerse a Dios. Toda falsa religión, incluido el legalismo, el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia, las enseñanzas falsas, las enseñanzas completamente alejadas de Dios, y están representados en la parábola del fariseo y el publicano. Así que, otra vez, nosotros tenemos que ver a Jesús, tenemos que captar sus enseñanzas, su ejemplo, y no debemos nosotros dejarnos engañar por el enemigo, haciéndonos creer que de cualquier manera podemos llegar a Dios o podemos alcanzar la salvación. La Biblia nos muestra solo un camino, que es Cristo. El enemigo nos trata de mostrar muchos caminos,
como el dicho que dice, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Claro, para la perdición cualquier camino que tomes te va a llevar a la destrucción, pero para llegar al cielo solamente a través de Cristo. Después de las predicciones en contra de algunas naciones, hechas en Isaías 13 hasta el 23, ahora Isaías comienza a mencionar la derrota de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo, que esta es la parte ya más culminante de todo el relato. ¿Por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra se asemeja a la descripción que se hacen en los acontecimientos relacionados con la venida de Cristo, el milenio, el final, ¿no? Después de la segunda venida de Jesús? Al igual que en Isaías 13 y 14, los aspectos de la Babilonia literal se aplican a los poderes posteriores. O sea, el rey de Babilonia representa la fusión de los gobernantes humanos con la mente maestra que está detrás de todo ello, ¿no? Que es Satanás mismo. Por lo tanto, el mensaje de que de Babilonia ha caído también se puede repetir con la caída de Babilonia espiritual en el tiempo del fin. Y Satanás finalmente será destruido después de la segunda venida de Cristo, después del milenio, ¿no? Y esta actitud de Dios para destruir en ese juicio final a Satanás es también el día grande y espantoso de Jehová, ¿no? El día en el que el Señor limpiará este mundo de todo pecado y de toda maldad. Así pues, la caída de Babilonia representa el día del juicio de Jehová. Ahora, yo quisiera compartir Isaías capítulo 28, versículo 21, donde habla acerca de esa obra extraña de Dios. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esa extraña obra es extraña para él porque no quiere hacerlo, sin embargo es una acción o una obra. Es cierto que el pecado lleva la semilla de la autodestrucción, pero debido a que Dios tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte y determina el momento, el lugar y la forma de la destrucción final, no tiene sentido argumentar que Él finalmente acaba con la maldición del pecado de una manera pasiva, simplemente permitiendo que causa y efecto sigan su curso natural. No, el Señor tiene ya dispuesto en su infinita misericordia, en su plan maestro, el momento en que ha de realizar ese juicio final en donde será erradicado para siempre el pecado. Satanás también será destruido. Nosotros tenemos que tener presente que el orgullo que se levantó contra el trono de Dios va a ser eliminado y desterrado para siempre. Por eso la palabra de Dios nos insta a que confiemos en el Señor. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No dejemos que el ego, que el orgullo, que la soberbia, que la altivez entre en nuestro corazón y comience a tomar control. Tenemos que confesar que Jesús es el Señor, y cuando hagamos esto, entonces el Señor va a tener control de nuestra vida y vamos a poder vivir una vida que le agrade a Él. Al final, el triunfo es del Señor y el Señor va a compartir ese triunfo con los redimidos. Al final, la lección nos lleva a buscar respuestas en Jesús, porque van a aparecer preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que todas estas cosas sucedan en un Dios de amor? ¿Es mediante alguna condición que nosotros recibimos la salvación? No, no, no. No hay ninguna condición. La salvación es por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. No necesitamos nosotros ningún tipo de obra que realizar. La consecuencia de la salvación es la obra realizada por Jesús. Jesucristo ha realizado todo, ya está listo solamente para que nosotros aceptemos. Cuando Dios llama al pecador a salir de Babilonia, no hay ninguna condición. Cuando el pecador viene
y ve a Cristo en la cruz, Dios impresiona su mente con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Dios finalmente va a traer a este mundo la paz, va a restaurar todas las cosas. El mal será desterrado y Satanás será erradicado para siempre. Los juicios de Dios son justos y finalmente la nación será fiel a su Dios porque ha sido victorioso. Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría Judá, pero también vio que a pesar de que los gobernantes sobrehumanos de las tinieblas de este mundo obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían de ser Dios, el Señor prevalecería decisivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas, y así restauraría todas las cosas a su condición original y los fieles gozarían de esta bendición por la eternidad. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando su palabra y que podamos confiar en el Señor, que podamos aferrarnos a sus promesas, que podamos ver a Jesús y que podamos contemplarle cada momento, que podamos ser humildes, que despejemos de nuestra vida cualquier cosa que pueda alejarnos del Señor y que aprendamos de Él, que aprendamos contemplándole, que estemos siempre siguiendo sus ejemplos y sus pisadas y nos preparemos para morar con Él por la eternidad. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra y que cada lección que estemos estudiando siempre podamos aplicarla a nuestra vida y que podamos sacarle un provecho grande, abundante y que sea de bendición también para los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga.